Católico, alegre yo soy. 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 Hola a todos, me alegra que estén aquí con nosotros hoy, que vamos a tener un tema más de formación, algo que nos gusta como católico que somos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Bienvenido a un programa más de aquí de El Católico Alegre. Sí, tú, que llevas la alegría. Como católicos nosotros llevamos la alegría en cualquier lugar que vamos, pero aquel católico que vive su fe, que se forma, que busca conocimiento, que saben que la palabra de Dios y en la tradición apostólica está toda la formación de nuestra iglesia. Así que agradezcamos a María Santísima desde ese sí que dijo ella. Así que vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por ese momento que nos vas a permitir hablar de tu palabra, hablar de algo hermoso, de este tema que le traemos el día de hoy, que es la oración. Desde ya pedimos que el poder del Espíritu Santo, que el amor del Padre y el poder de Jesucristo esté en este programa y que te llegue a ti, a tu corazón, para que todos los días busquemos más estar en comunión contigo a través de la oración. Católico, alegre yo soy. 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 Ok, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Les saludo a su amigo en Cristo Jesús, Roberto López, el cual pues desde ya le pido mucha oración para su hermano. Y hoy que vamos a hablar de un tema muy primordial. Ustedes pueden ver ya en esa imagen a un joven dentro de una iglesia orando, que comúnmente le decimos nosotros rezando, pero es la oración. Pero antes que todo, vamos a entrar en materia. Vamos a decir que la oración, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2559, dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes adecuados a Dios. La oración es mucho más que palabras. Déjeme decirle, cuando nosotros comenzamos a orar, cuando tú joven que tal vez va a un círculo de oración por primera vez o vas a cualquier encuentro y no sabes orar, entonces la oración es la elevación del alma. Se puede escuchar mucho esto como, eso no es para mí, eso, ¿cómo voy a elevar mi alma? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Bueno, es que va mucho más que palabra. Dice Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, escúchese bien, en toda ocasión, con oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios. Escúchese bien cómo lo dijo Filipenses 4:6. Desde ya nos da una manera de cómo tiene que ser la oración y cada cuánto tenemos que orar. San Pablo a los filipenses no les dice oren por la mañana, después oren por la noche y después al día siguiente o cuando ustedes quieran. No, él les dice oren en toda ocasión. Y esto es algo que en el caminar uno va aprendiendo poco a poco, de que tu vida es oración. ¿Sí? Así, en esta imagen, como la que estamos viendo ahorita, es de un joven que llegó a un templo a orar. No significa que saliendo de ese templo, la oración ahí quedó encerrada. No, la oración tiene que ser todo el tiempo, en toda ocasión. Por eso la oración tiene que ser en la vida diaria. La oración debe ser una parte esencial de nuestra vida. Podemos decir de nuestra rutina.
Desde que tú te levantes, comienza a orar. Desayunas, comienza a orar. Vas al trabajo, vas al colegio, vas a un lugar determinado, vas a orar. Llegaste a ese lugar, vas a orar. Vas a continuar tus funciones, estás orando. Vas a almorzar, vas a un break, lo que sea, sigues orando. Y no creas que la oración interrumpe tu acción. No, tiene que ir complementaria. ¿Qué significa esto? Al hacer una oración en la vida diaria, es en todo tiempo, no solo en los tiempos de crisis. Esto es algo que yo he aprendido de lo poco de que el Señor me sigue regalando. Y es que en cada momento uno tiene que orar, no solamente cuando tenemos una crisis. Como dice Primera de Tesalonicense en el capítulo 5, versículos 16 al 18 nos recuerda. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todas circunstancias. La constancia en esto es que en todo momento y en todo lugar la oración debe estar. Ese en la vida diaria. Igualmente la oración y la comunidad. La oración comunitaria fortalece nuestra unión como iglesia. Mateo 18:20 nos dice, Jesús nos dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y algo muy esencial que nosotros hacemos, como ustedes ven acá, otro templo en el cual nosotros vamos a los templos. ¿Por qué? Porque nosotros en la misa y en los grupos de oración formamos una poderosa oración comunitaria. Ahí nos alimentamos nosotros. Ya ni se diga en la Santa Eucaristía, que es la oración por excelencia. Y hablando de tipos de oraciones, yo les voy a decir que hay de manera general 3. La oración de agradecimiento, la oración de petición y la oración de intercesión. Cada una de ellas están paradas por muchas citas bíblicas, pero yo les voy a mencionar en una de ellas una cita bíblica, digamos la oración de agradecimiento. En el Salmo 107, en versículo 1, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo el tiempo hay que darle gracias a Dios. Y es específico, en todo tiempo. Tiempo de crisis, gracias a Dios. Tiempo de abundancia, gracias a Dios. Tiempo de sobreabundancia, gracias a Dios. Tiempo de sobrecrisis, gracias a Dios. Junto con mi esposa y mi hija, hemos pasado momentos. Ya saben que en una familia se pasa de todo tipo de momentos. Y entonces aquí nosotros comenzamos a comprender esta parte de agradecer al Señor por todas las circunstancias. La oración de petición. Santiago 1, en el versículo 5, Santiago capítulo 1, versículo 5, nos alienta a pedir. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios, quien se la dará generosamente y sin reproche. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios. Entonces la oración de petición, quiero que te pongas en algo. Traigas a tu imagen, a tu mente, perdón, esta imagen. Tú ves que está frente a la cruz. Nosotros siempre que llegamos a nuestro templo o en nuestro hogar y miramos una cruz, hacemos una petición. La petición es más que ponerse en su lugar como un mendigo, de estar de rodilla y pedirle al Señor. Esa es la oración de petición. Ponerse con humildad en posición de mendigo, de pedir. Ustedes han visto en las calles cuando una persona te llega pidiendo una limosna. No llega de forma altanera. No te llega diciendo, dame 5, dame 10. No, te lo dice de una manera, puede ayudarme. A esa actitud es un tipo de oración de petición que nosotros llegamos a pedirle al Señor. Y aquí quiero hacer un poco más de énfasis. Porque cuando es la oración de petición, nosotros no tenemos que andar diciendo en ningún momento, Señor, declaramos sanidad. No. Esa no es una oración que vaya a ser agradable a Dios. Como católicos nosotros tenemos que aprender a pedir con humildad. Que si es propósito de Dios cumplir nuestras necesidades, se va a hacer. Si no es el propósito de Dios, es por nuestro bien. Y aquí donde caigo la oración de intercesión. Dice en Romanos 8:27. Se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad. El Espíritu de Dios va a interceder por esa petición, por ese agradecimiento, por esa oración que nosotros estamos en súplica a otra persona. Pero tu oración va a ser escuchada siempre y cuando sea justa. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta que muchas veces no todo el que ora por ti va a ser por algo que no sea el bien común, sino el bien de los demás. Por eso que en la Eucaristía, cuando nosotros estamos ya en la plegaria eucarística y decimos una frase muy linda: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así pedimos por los demás, intercedemos por los demás. ¿Cómo podemos incorporar la oración en nuestra vida? Vamos a hacer 3 tips. Dedica tiempo específico. Organízate y si puedes ir a un templo, hazlo. Si lo puedes hacer en tu hogar, hazlo. Pero ya dedica un tiempo específico. Utilizar recursos que te ayuden. El católico alegre. Busca, ahí hay momentos de oraciones que yo te he puesto en el nombre de Cristo Jesús para que tú puedas orar. Hemos hecho momentos de oración con música, con alabanza. En internet hay millones y millones que tú puedes buscar. Puedes buscar esencialmente, prioritariamente, la Biblia, los salmos. Sea auténtico y sincero. Lo dice Mateo 6, del 7 al 8. Esto es algo muy importante, de ser auténtico y sincero. Dice Mateo 6, versículos del 7 al 8. Y al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que su palabrería será escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así que no busquemos palabras, sino que interioricemos la oración en nuestro corazón y que todo lo que digamos en una alabanza, en una oración, en un momento de intimidad con Dios, al momento que estamos en la Santa Eucaristía, al momento de ya recibir la comunión, al momento de estar en un grupo de oración, en un retiro, en tu hogar, con tu familia, no busques palabras, sino deja que de tu corazón, de tu mente, la sabiduría, poco a poco, de lo que vas aprendiendo de la Escritura, puedas ir saboreando más la oración. Voy en este momento a dejar a Monseñor, que ya le digo aquí el nombre, es Monseñor Munilla, que es de España, que encontré ese video muy interesante en la página de YouTube, En Ti Confío, así se llama, En Ti Confío, para que puedan buscar más temas de formación. Algo muy interesante de el Catecismo de la Iglesia Católica, de qué nos dice que es la oración. Escúchenlo, véanlo, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan. Acuérdense de activar la campanita para estar recibiendo todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo para ti y para la gloria del Señor. Católico, alegre yo soy. Católico, alegre yo soy. Número 534, del compendio del Catecismo. Y no es un número cualquiera, porque con este número de hoy, 534, comenzamos la cuarta parte del Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, también el compendio, por supuesto, se divide en 4 partes. La primera, referente a la fe. La segunda, referente a los sacramentos y a la liturgia. Y la tercera, referente a la moral, a los mandamientos. La cuarta se refiere a la oración. Y el título que tiene esa cuarta parte es la de la oración cristiana. Y primero lo introduce con una pregunta pues muy básica, que es ¿qué es la oración? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la oración? Y responde a esta pregunta 534 de la siguiente forma. La oración es la elevación del alma a Dios,
o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Bueno, como veis, este punto tiene 3 frases y vamos a dividir un poco la explicación conforme a cada una de esas afirmaciones que se hace. La primera, cuando dice que la oración es una elevación del alma a Dios, o también la petición de dones a Dios, ¿no? A ver, es muy importante para entender qué es la oración, es decir, a ver, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Desde dónde rezas tú? ¿Desde qué situación existencial? ¿Cómo te planteas tú delante de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo te ves tú ante Dios? Porque eso va a ser determinante para entender qué es la oración. Entonces, aquí lo que la Iglesia nos quiere explicar en el Catecismo de la Iglesia Católica es nuestra conciencia de humildad delante de Dios. Eso es básico. Si no hay una conciencia de humildad delante de Dios, ¿cómo vas a hacer oración? Solo desde un corazón humilde uno se puede dirigir a Dios. Por eso dice que es la elevación del alma a Dios. Uno eleva su alma a Dios porque se siente atraído por Él, por su infinita belleza, por su bondad, por su misericordia. Él eleva su alma a Dios. También dice que es la petición de bienes conformes a la voluntad de Dios. Hombre, es que el hombre, no, lo lógico, no hay que pensar que eso suponga ser egoísta, no, es que lo lógico es que el hombre pues sea un mendigo delante de Dios. Esa es una expresión de San Agustín muy, muy hermosa. Dice, el hombre es un mendigo de Dios. ¿Qué pide el hombre? Dice, pido limosna, estás pidiendo a Dios. El hombre necesita de Dios, es un mendigo de Dios. Luego, punto primero, clave. ¿Desde dónde oro? ¿Cuál es mi punto de partida, ¿no? Para hacer oración? Mi conciencia de pequeñez y de necesidad de Dios. Sin eso es imposible orar bien, ¿no? Y además también necesitamos que nos enseñen a hacer oración, porque no se nace sabiendo hacer oración, se aprende a hacer oración. Igual que se aprende a hablar, un niño aprende a hablar, ¿no? O también hay que aprender a orar. Y dice Romanos 8:26, una expresión, que el hombre no sabe pedir a Dios lo que le conviene, no sabemos orar. Y viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda para enseñarnos a orar, para poner las palabras adecuadas, para poner también los sentimientos adecuados para que nuestra oración pues, sea conforme a Dios, ¿no? La segunda frase dice que la oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Anda, qué sorpresa esta expresión. Yo pensaba que la oración era cosa mía. En primer lugar, no, aquí te dice, la oración es un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Cuando tú te dispones a orar, aunque no te hayas percatado de ello, es porque Dios ha salido a tu encuentro y ha suscitado en ti esa conciencia, ese deseo de hacer oración, ¿no? Siendo siempre la iniciativa de Dios. Aquí la oración se puede explicar de la siguiente manera. La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Lo de la sed del hombre lo entendemos, yo creo que lo debiéramos de entender más fácil, ¿no? O sea, el hombre tiene sed de Dios porque en su condición humilde y pequeña necesita plenamente de Dios. Tenemos sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre. Porque aunque Dios no tenga necesidad de nosotros, sin embargo sí nos ha amado gratuitamente. Y cuando alguien ama, pues se hace vulnerable a la respuesta de amor. Entonces, es como un padre que podría no haber tenido hijos, sí, pero cuando ha tenido hijos, que espera de ellos esa respuesta de amor. Entonces, el hombre tiene sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre. Y la oración es el encuentro de esa sed de Dios y de esa sed del hombre. Hay una frase también, otra más, cuantas citamos, de San Agustín, que es el autor más citado del Catecismo. Dice él, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Es una expresión redonda.
Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Dios está deseando encontrarnos con nosotros, pero también está deseando de que nosotros también lo estemos deseando. Esto es lo que significa, ¿no? Esa expresión es lo que pasa, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana. La Samaritana, que allí Jesús va preparando el corazón de aquella mujer. ¿Os acordáis de ese pasaje inolvidable de San Juan, ¿no? En el que le va educando el corazón de la Samaritana para que ella caiga en cuenta de que en el fondo tiene sed de Dios? Y dice, yo vengo a este pozo, ya, pero este pozo es beber para volver a tener sed. ¿Dónde beberé yo algo que me sacie plenamente? Solo Dios puede saciar plenamente tu corazón, samaritana. Jesús tenía sed de ti y te estaba esperando en el pozo, pero te está ayudando a entender que tú tienes sed de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Bueno, seguimos este punto y luego dice que la oración cristiana es una oración trinitaria. Es trinitaria, es una alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Hace una oración, una alianza entre el Padre y el Hijo, realizada gracias a que el Espíritu Santo es el que hace posible esa alianza. El Espíritu Santo nos introduce en la intimidad de Dios. Y entonces hace que nuestra oración sea trinitaria porque, introducidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre en Jesucristo. O sea, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y es el Espíritu Santo el que a nosotros nos da el don de poder conectar con Dios, ¿no? En la oración y poder tener esa comunión de expresión con Él que le llamamos oración. Católico, alegre yo soy. 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 Dios te bendiga, gracias por haber compartido conmigo este momento de reflexión acerca de qué es la oración. Espero que te haya gustado el video también de Monseñor Bonilla, en el cual nos explica de manera más extensa pero específica. 7 minutitos que fueron de mucha bendición para saber un poco más del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual pues nosotros utilizamos para formación. Acuérdate de suscribirte al canal, de compartir y sobre todo de activar la campanita para que juntos seamos más en la jornada de evangelización. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, Roberto López. Para la próxima, acuérdense, un santo triste es un triste santo. Católico, alegre yo soy. 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 Católico, alegre yo soy.